Ok, lo que tienen en pantalla es el aula virtual de los resultados de la encuesta, ¿no? A ver, eso está acá. Acá está la encuesta y acá tienen los resultados de la encuesta, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto? Los resultados para el viernes, ¿no? 5 de febrero a las 8 de la noche son esos, mientras que los resultados para el sábado, 6 de febrero, están aquí, ¿no es cierto? Entonces, estaríamos aprobando este resultado el día sábado, entonces, a las 8 de la noche y hasta las 12 de la noche puede ser. Tendrían ustedes la práctica calificada número 3, todo el capítulo de oligopolio, ¿cierto? Ok, muy bien, esa es la situación que tenemos aquí. Vamos a pasar ahora a pizarra. A ver, en términos de lo que es el oligopolio, ¿no? En términos de lo que es el capítulo del oligopolio, que finalmente su mejor definición es el comportamiento estratégico, ¿no? Y sus mejores expresiones del modelo son las funciones de reacción, ¿no? Que pueden ser en cantidades, ¿no? Al tipo Cournot, como pueden ser en precios, ¿ok? De eso, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hemos llegado finalmente a terminar el capítulo. En realidad ayer lo terminamos, aunque me retiré rápidamente, pero habíamos llegado hasta el tema de la demanda quebrada, ¿no? Entonces, en la demanda quebrada lo que habíamos visto es dos modelos. Básicamente el modelo primero, si quieren, que lo vimos al final, es el modelo de Joan Robinson, ¿no? La idea de Joan Robinson era explicada como modelo, ¿no? Como modelo la presencia de rigidez, ¿no? En las conductas de los oligopolistas en la decisión de precios, ¿no? En la decisión de precios, ahí era el objetivo, ¿no? Entonces, para cumplir con ese objetivo, Joan Robinson construye pues un modelo, ¿verdad? Con las características siguientes, ¿no? Con las características siguientes. Ella construye un modelo de oligopolio donde se encuentra con una función de demanda de este tipo, ¿no? De este tipo, una función de demanda de este tipo. ¿Cuál es la característica de una función de demanda de este tipo, ¿no? Es que está horizontalizada, ¿no? Y horizontalizada en términos de elasticidad significa muy sensible, ¿no? Al cambio en los precios, ¿no? Ahora, esa conducta horizontalizada de parte de los oligopolistas nos está indicando pues de que si suben los precios, ¿verdad? Ese movimiento, ¿verdad? Si es que los precios suben, ¿no? Por ejemplo, si es que nos encontramos
en una situación como esta, ¿no? Si suben los precios, ¿qué es lo que va a pasar con la cantidad demandada, ¿no? Entonces eso va a provocar una caída en el ingreso por ventas, ¿no? Por supuesto, al revés es interesante, ¿no? Es decir, una caída de precios hace aumentar la cantidad demandada, pero eso significaría la guerra de precios que ya la estudiamos antes, que no tiene mayores resultados, ¿no? Entonces, ese es el sentido de encontrarse encontrarse con una función de demanda muy elástica, muy horizontalizada, ¿no? Pero esta función de demanda muy elástica, muy horizontalizada, ¿no? No representa a todo el tramo de precios, ¿no? Sino hay otro tramo de precios donde más bien ocurre lo contrario, ¿no? En este caso, lo que ocurre es que la demanda está verticalizada, ¿no? Y eso va a implicar que es poco sensible al cambio en los precios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de un tramo verticalizado, ¿no? Si, por ejemplo, alguien baja los precios en la guerra de precios y hay varios oligopolistas, ¿no? Entonces, es muy probable que nadie lo siga, ¿no? Y entonces el efecto total es muy pequeño, ¿no? Entonces, si yo bajo el precio en dirección a aumentar la cantidad de ventas que tengo, los demás van a decir una oportunidad, ¿no? O sea, como él bajó el precio, ¿de acuerdo? Los demás van a continuar con eso y el resultado es que cada uno de ellos va a ganar una muy pequeña porción del mercado, ¿no? En términos precisos, eso significaría lo siguiente, ¿no? De que si ustedes hacen una caída de precios como esta, lo que va a ocurrir es que la cantidad demandada va a crecer, no así, sino, digamos así, porque vamos a pensar en que esto es el aumento en la cantidad demandada del mercado que se debe distribuir entre el número de oligopolistas. Entonces esto va a hacer de que esto sea más pequeño. ¿Ok? Entonces, es la situación que nos están planteando para este modelo. Este modelo, como ustedes están viendo ahí, un quiebre, ¿cierto? Como presenta un quiebre, el quiebre se está produciendo allí. Entonces lo que va a ocurrir es que la función de ingreso marginal va a estar quebrada, va a estar rota, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá la cantidad que se produciría, ¿no es cierto?, en el codo, en el quiebre, bueno, eso va a provocar una función de marginal que se corta con el costo marginal en un hueco por el cual pueden pasar no una sola función de costo marginal, sino varias funciones de costo marginal, ¿no? Entonces, si yo mis funciones de costo marginal por acá, por ejemplo, una función de costo marginal como esta, acá, como esta, digamos, algo así, podría trazar una segunda más abajo, digamos, como esta de acá. Y entonces uno dice, bueno, si eso está ocurriendo y el ingreso marginal se va a producir en su corte con el costo marginal a este nivel, a ese nivel, entonces eso va a significar una sola cosa, de que el ingreso marginal ya no va a ser eh, continuo, ¿no? Entonces, si yo tengo esta curva de demanda, entonces mi curva de ingreso marginal es más o menos así,
hasta ahí, ¿no? O sea, esto continúa hasta por acá, ¿no? Pero solamente va a continuar allí, ¿no? Y si esta de acá es la parte verticalizada, entonces esta vendría así hacia abajo y continuaría por este lado de acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, continuaría algo así. ¿Listo? Y entonces ustedes están encontrando acá el hueco, ¿no? Entonces, para ese hueco, el hueco que estoy marcando entre estos dos puntos, entonces ustedes encuentran de que pasa una función de costo marginal para una empresa y otra para otra empresa de los duopolistas, ¿no? De los duopolistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el duopolista, digamos, el duopolista 1, ¿no? El duopolista 1, que tiene costos más altos, igual el ingreso marginal con el costo marginal, y determina la misma cantidad que va a determinar el otro que tiene costos más bajos, ¿no? Que tiene costos más bajos. ¿Sí? Entonces tienen acá, en este tramo, en este hueco, se está produciendo la famosa regla de oro, ¿no? La regla de oro, ¿no? Ese es el modelo, ¿no? Ahora, este modelo trae una dificultad, ¿no? La dificultad es que es estático, si quieren, ¿no? Es decir, ¿por qué el punto de quiebre está ahí? El modelo de Joan Robinson no resuelve el tema, ¿no? Y es estático, simplemente dice, ah, caramba, si esto ocurre, efectivamente por el hueco están pasando pues 2, 3, 4, 5 curva de costo marginal, lo cual representa de que los oligopolistas que participan en este mercado tienen distintas estructuras de costos. Sin embargo, todos ellos van a terminar determinando van a terminar fijando una cantidad a producir y un precio que sea, sobre todo el precio que sean equivalentes, ¿no es cierto? Que sea el mismo precio, y entonces eso implica rigidez, ¿no? Rigidez, entonces hay una rigidez, un comportamiento rígido de parte de las empresas. Bueno, la idea entonces, la idea genial de Joan Robinson, la idea genial de Joan Robinson es crear un modelo de demanda quebrada, ¿no? Un modelo de demanda quebrada, ¿no? Y nosotros le hemos utilizado para fijar un modelo de empresa dominante, ¿no? Entonces vamos a colocarlo por acá y vamos a decir, bueno, tenemos un modelo de empresa dominante. Entonces, los últimos dos gráficos que nosotros queríamos mostrarle ayer era uno, ¿no? Uno, que es el caso de el cártel, ¿no? Recuerden, cártel es colusión, cártel es mala palabra, cártel es la unión de distintos productores en dirección a tener una sola política en términos de precios o de cantidades en el mercado. Los cárteles siguen existiendo, cubriéndose de una figura legal, ¿no? Por ejemplo, si uno dice Organización de Países Exportadores de Petróleo, uno puede decir, bueno, pero la OPEP en realidad se ha organizado para apoyar, por ejemplo, desarrollos tecnológicos en la exploración y la explotación del petróleo. Bueno, eso no es ilegal, pero utilizan sus reuniones para tomar acuerdos en dirección a tener una posición más dominante en el mercado, finalmente subir los precios del mercado. Y el ejemplo típico era el de la OPEP, ¿no? Entonces, ese lo llegamos a ver ayer, el que nos quedó pendiente es el otro cártel, ¿no? Que yo se lo voy a colocar como un gráfico ahí en el aula virtual, que es el CIPEC, ¿no? Pero los comentarios ya los había dicho antes, ¿no? Es decir, mientras la Organización de Países Exportadores de Petróleo estaba en condiciones de fijar un precio dominante que maximiza sus beneficios y le brinda el dato a las empresas periféricas, y ese resultado era interesante en el sentido de la cantidad de beneficios que les provoca, es decir, una suerte de learner elevado, ¿no? Un precio muy alto con relación al costo marginal. En el caso de CIPEX,
¿no? Que es la Conferencia Internacional de Países Exportadores de cobre, donde uno de los componentes es el Perú, ¿no? El Perú es uno de los grandes productores mundiales de cobre, le gana, por supuesto, Chile, ¿no? Y Chile es el otro gran productor, y el otro gran productor es Zambia, ¿no? Estos son los tres grandes productores mundiales de cobre en el mundo. Ellos se ponen de acuerdo en dirección a subir los precios del cobre, pero no lo logran. ¿Por qué no lo logran? Porque la reacción de los consumidores, que son las grandes empresas, sobre todo las empresas automovilísticas, fue la de buscar sustitutos, ¿no? Y uno de los sustitutos era el plástico, ¿no? Eso es lo que habíamos conversado, creo que habíamos dicho antes. Ustedes se encontraban con un Volkswagen, pues de esos originales, el escarabajo original, lo pateaban el escarabajo y bueno, se rompían la pierna, ¿no? Y había dicho, después se encuentran estos ticos, que felizmente ya casi no hay, solo en la uni hay ticos, y en la facultad además, ¿no? Ustedes agarran el tico, lo patean y lo parten en dos al tico, ¿no? Porque todo es plástico, ¿no? Esa fue la diferencia. Un cártel exitoso, el de López, y un cártel no exitoso, el de el cobre. ¿Ok? Bueno, eso era lo único que quedaba. No sé si tienen ustedes alguna pregunta con el tema. Vamos a dejar de... Profesor, Sí, adelante, por favor. una consulta. El cártel de la CIPEC falló porque hicieron el reemplazo, ¿no? Pero si lo hicieran actualmente, ¿obtendría los mismos resultados que la OPEP o seguiría igual de mal? Yo pienso de que la posibilidad de generar sustitutos ha crecido más todavía, ¿no? O sea, si antes se pensaba solamente en el plástico, ahora el desarrollo de la industria del plástico es tan grande de que ha mejorado incluso la capacidad del plástico para ser reemplazo de lo que sería la industria de autopartes, ¿no? O sea, las industrias complementarias a la industria central del automóvil. No confundir el cobre con el acero, por ejemplo, ¿no? Que es la parte estructural, ¿no? Estamos hablando de la parte de revestimiento, si quieren, no planchas de cobre, ¿no? Entonces creo que ese mercado ya se quedó ahí, y es un mercado que solamente va a vivir en términos de los cambios en el comportamiento de demanda, ¿no? Yo vengo trabajando hace algún tiempo este tema, por ejemplo, el transporte, y uno de los problemas que se genera en el transporte urbano a nivel de las ciudades en el mundo. Recuerden de que Lima Callao, que es una megalópolis, es una de las ciudades más congestionadas del mundo, ocupa el lugar número eh, 14, 15, ¿no? Pero está ocupando el quinto, sexto lugar, ¿no? Pero bueno, ahora ha sido desplazada. Acá en América Latina, la ciudad de mayor congestión es Bogotá, por ejemplo, que tiene el tercer lugar en el mundo, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es la congestión? Bueno, un montón de carros en la pista, pues, ¿no? Un montón de carros en la pista, automóviles en la pista, inversiones privadas en la pista. No estamos hablando de transporte público, ¿no? Sino de transporte privado. Entonces, eso motiva de que la industria todavía se mantenga para lo que queda en términos de los componentes significativos del carro con elementos de cobre como autoparte. Entonces ya no es el tema de encontrar sustitutos, sino que los precios del automóvil se elevan, y si se elevan el precio de los automóviles, ya no interesa, digamos, el precio del factor de producción, que en este caso es el insumo, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si con eso estamos. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ti. Eh, Nos quedaban entonces, decíamos, los siguientes temas en términos del desarrollo de nuestro curso, ¿no? Entonces, al tema de mercados en general, ¿no? Mercados, ¿no? Que es estructura de mercado, ¿no es cierto? Es monopolio, perdón, para hablar del orden en el cual yo he trabajado. Monopolio, competencia, ¿no es cierto? Y competencia estratégica, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?
Entonces, todo esto lo hemos podido trabajar, ¿verdad? Y la idea de todo esto es que en realidad los mercados de los que hemos hablado no son mercados completos, digamos, no implican todo todos los contenidos que representa cuando hablamos de mercados, ¿no? ¿Por qué razones? Porque hablamos de, en realidad, un análisis de un lado parcial, ¿no es cierto? Y solo de bienes producidos, ¿no? Un análisis parcial, o sea, cuando decimos el mercado del cobre, entonces la oferta, la demanda, el equilibrio, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, según sea la estructura del mercado, si es un monopolio, si es competencia monopolística, que es la tarea de ustedes, o que es la competencia perfecta, o hay comportamientos estratégicos. El punto final es que hablamos del cobre, pero al hablar del cobre no hablamos de las bombas atómicas, no hablamos de el mercado de camotes, etc. Entonces, es solamente un mercado y por lo tanto es un análisis parcial, no es un análisis general, pero solo de bienes que se están produciendo, ¿no? No hablamos de otra cosa. ¿Y cuál es la otra cosa que podríamos hablar en términos de los mercados? De que hemos hablado de estos mercados, pero por el lado de la producción y no de la producción y la venta, ¿no? Y la venta y no por el lado, de los factores, de la producción, ¿no? Entonces, cuando decimos hay un análisis parcial ahí, hay un análisis parcial, pero además de ser un análisis parcial, nos hemos orientado solamente a las empresas venden y los consumidores compran y encontramos un precio de equilibrio para ese mercado y una cantidad de equilibrio para ese mercado y hemos podido estimar beneficios, etcétera, ¿no? Pero no hemos visto el mercado de los factores de producción. Entonces sigue siendo un análisis parcial, pero enfocado a el lado de los bienes y no al lado de los factores. Y ahora tenemos que mirar el lado de los factores. Pero aparte de eso, y solamente para verlo en términos de resumen, falta hacer el análisis del equilibrio general, ¿no? Entonces ya no decimos al cobre, sino decimos todos, absolutamente todos los mercados, ¿no? Entonces cuando uno dice todos los mercados, entonces, a caramba, quiere decir de que yo debo tener N bienes que se producen, ¿ok? M factores que son necesarios para producir los N bienes, que ustedes van multiplicando M por N, ¿no? En una cantidad enorme. Entonces tienen que decidir ustedes, cada empresa, cuánto produce de lo que produce y cuánto se está produciendo de todos los bienes y a qué precio para todos los bienes y qué cantidades contrata de cada uno de los factores y de todos los factores y a qué precio de los factores. Entonces, es una cosa complicada, ¿no? Y finalmente decir, oye, y todos los bienes, todos los servicios que se transan en todos los mercados representarán un equilibrio general. Es decir, habrá un vector de precios y un vector de cantidades enorme, casi infinito, ¿no? Que equilibre el mercado y si ese equilibrio final será un equilibrio único o puede haber más de un equilibrio. Y si fuera un equilibrio único, ese equilibrio será estable, por ejemplo. Entonces ahí viene toda una complicación, ¿verdad? Muy bien, nosotros solamente vamos a hacer equilibrio general con intercambio puro. De repente podemos formular parte de lo que es el equilibrio general con producción, ¿no? Pero vamos a quedarnos, comprometernos por lo menos a la parte del equilibrio general con intercambio puro. Acá hemos terminado entonces oligopolio, ustedes van a tener una evaluación el sábado sobre el tema de oligopolio y ahora vamos a empezar el tema del mercado de factores que ya le echamos una primera miradita, ¿no es cierto? Ya antes hemos dado una mirada. ¿Cuándo hemos dado una mirada? Cuando hablamos del monopolio
y le dijimos, fíjense, una clave acá es pensar en mano derecha, ¿sí? Versus mano izquierda, ¿no? O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, si sabemos lo que es el monopolio, sabemos lo que es el monopsonio, ya hicimos ese monopsonio, ¿no? Ahora lo vamos a revisar nuevamente, ese modelo de monopsonio, ¿no? Entonces, cuando uno mira la mano derecha, entonces uno está pensando literalmente en esto, ¿no? A ver, uno está pensando, vamos a ponerlo así, uno está pensando con mano derecha, uno se encuentra acá, uno se encuentra acá, y entonces uno puede decir lo que necesito es mi función de demanda del mercado, ¿no? Entonces, acá voy a tener mi función de demanda del mercado. Derivada de esto tengo mi función de ingreso marginal del mercado y derivado de eso tengo también mi función de costo marginal del mercado. Por lo tanto, al final yo llego a una solución de mi problema. ¿Cuál es la solución de mi problema? La bendita regla de oro, ¿no? Entonces, teniendo la regla de oro, lo que nosotros decimos es, ok, toma ahí la regla de oro, determinas tú la cantidad, subes hasta alcanzar la función de demanda y determinas el precio. Todo eso, ¿qué diablos es? Mano derecha. Todo eso es mano derecha, o sea, ya lo sabemos. ¿Podemos hacer lo mismo? Sí, es mano izquierda, nada más. Entonces, ¿cómo hacemos lo mismo? Bueno, es literalmente lo mismo. Vamos a ver, yo lo tengo acá. Entonces, antes tenía mi curva de demanda. Voy a hacerlo con un solo color acá. Yo tenía mi curva de demanda, ahora tengo mi curva de oferta. ¿Sí? Oye, pero si tengo mi curva de oferta, puedo tener mi curva de gasto marginal, ¿no es cierto? Oye, pero me falta mi curva de demanda del mercado para el factor. Y ya está. Entonces yo tendría que hacer esa igualación, ¿no es cierto? Que es finalmente la regla de oro, ¿no? Entonces cuando yo hago la igualación, lo que voy a decir es, ok, ¿cuánto voy a contratar del factor? Esto es lo que voy a contratar del factor. Oye, ¿cuánto voy a pagar por ese factor? Bajo hasta la curva de oferta y encuentro el precio del factor. Resuelto. Y esto es mano izquierda, ¿no? Este es mano izquierda. O sea, es tan sencillo como lo anterior. Pero ¿es sencillo realmente? No. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados. Repito la ilustración, ¿no? Si somos diestros, bueno, es complicado ponerse a hacer las cosas con la mano izquierda, pero ¿tienes el dominio de la tecnología? Sí la tienes. Bueno, te falta simplemente trabajar y trabajar. ¿Ok? Muy bien. Vamos a parar un instante para tomar la... Muy bien, entonces lo que habíamos visto es que nos interesa ahora todo el tema del mercado de factores, ¿no? Dividir el tiempo restante en dos partes, el equilibrio general al final y el mercado de factores, que es el que empezamos hoy día, ¿no? Bueno, la idea acá del mercado de factores es que mano izquierda, antes mano derecha y mercado de bienes, ahora es mercado de factores, ¿no? ¿Por qué es lo mismo? Es lo mismo porque si yo vendo un bien, es porque lo he producido, y si lo he producido es porque he ido al mercado a comprar factores de producción y los he unido todos ellos mediante una función que se llama tecnología, ¿no? Entonces, la función tecnológica aplicada a los factores de producción da como resultado un producto producido. Y ese producto producido se vende en el mercado. Lo único que hemos hecho nosotros es ver el valor de ese producto en el mercado en función a la teoría de la demanda, ¿no? Y obviamente tener el cuidado de que ese valor que tiene en el mercado pueda cubrir los costos de producción y nada más, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es no cómo es que la empresa hace para vender, mano derecha, sino cómo es que la empresa hace para comprar, mano izquierda,
¿no es cierto? Y entonces, si en el mercado de bienes hemos visto mercado monopólico, mercado competitivo, mercado en competencia oligopólica, política dentro de los mercados no competitivos para las empresas que tienen poder del mercado, políticas para discriminar precios. Bueno, mano izquierda, hablaremos de mercado de factores monopsónicos, hablaremos de mercado de factores competitivos, hablaremos de mercado de factores oligopsónicos, hablaremos de empresas con un poder sobre el mercado para fijar los precios de los factores utilizando discriminación de precios para los factores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si lo miran bien, la mano izquierda como que podría ser muy complicada, ¿no? Porque es literalmente todo lo que se hizo con mano derecha, se tendría que hacer con mano izquierda. Pero en realidad, como ambos están imbricados, ambos, uno es la espalda del otro, ¿no es cierto? Uno es la espalda del otro. Entonces, vamos a utilizar solamente modelos de los más importantes. Y el primero es cuando los factores son competitivos. El segundo es cuando el factor, es decir, la empresa que está detrás de la compra del factor es una sola y por lo tanto es un monopsonio, ¿no? A la izquierda monopsonio, a la derecha monopolio. Y el tercero es un nombre medio raro. Este tercero es un nombre medio raro, esto de acá. ¿Qué diablos significa mercado monopolio? No es la mano izquierda de la mano derecha, porque la mano izquierda de la mano derecha del monopolio es monopsonio. ¿Eh? Me explico de nuevo. Si ustedes en la mano derecha tienen monopolio, bueno, la mano izquierda es monopsonio y es esto de acá, lo que estamos mirando ahora es esto de acá. ¿No? Pero entonces, ¿qué diablos es esto? ¿No? ¿Qué diablos es esto? Hay un mercado monopólico en el mercado de factores. ¿Cuál sería el significado de una cosa así, ¿no? Entonces, de decir, oye, ¿qué diablos significa este mercado monopólico en el mercado de factores? ¿Alguna idea tienen ustedes? ¿Se les ocurre algo? O sea, uno solo que compra es la mano izquierda del monopolio. El monopolio es uno solo que vende, ¿no? Entonces, uno solo que compra es la mano izquierda del monopolio, ¿no? Oye, un mercado de factores competitivos, bueno, es la mano izquierda del mercado de productos, del mercado de bienes competitivo, ¿no es cierto? Entonces lo puedo eh, entender, pero un mercado monopólico en el mercado de factores, ¿qué significa? Si es monopolio, entonces es el único que vende, ¿no? Oye, pero no era que estamos trabajando con la gente que compra, las empresas que compran. No, en este caso es un monopolio, por lo tanto es el único que vende, solamente hay uno que vende. Oye, pero ¿qué vende? Bueno, mano izquierda no vende bienes, ¿no? Que vende un factor de producción. ¿Estamos? ¿Sí? Este es un caso entonces especial. Este es un caso especial de una empresa que es la única que va al mercado a vender, pero no un bien, sino un factor de producción, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre a un vendedor de este tipo, por ejemplo, por las noticias recientes, se me ocurre el nombre de alguien que se llama Leo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Intervenciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acaba de conseguir un contrato extraordinario, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de alguien que es el único
¿Y por qué es el único? Porque la mamá de Messi ya está viejita y ya no puede tener otro Messi. ¿Eh? Y por lo tanto es alguien que puede vender un factor de producción, ¿no? Él vende su trabajo como factor de producción. ¿Para qué? Para producir goles, ¿no es cierto? Bueno, este es un tema que tiene un nombre muy, muy concreto, se llama monopolio, bilateral, ¿no? Y van a encontrar de que en este caso no hay solución, ¿ya? No hay solución, es decir, no hay que la regla de oro determina un punto, tanto para cantidades como para precios, ¿no? Lo vamos a ver al final, ¿ok? Bueno, esto es lo que tenemos como mercado de factores, lo hemos tratado de simplificar lo más que se pueda, ¿ok? Entonces vamos ahora a empezar, esta vez sí, no voy a empezar por monopsonios, sino voy a empezar por, y no voy a empezar porque ya trabajamos monopsonios, lo vamos a ver de nuevo, pero vamos a interesarnos acá, ¿no? En el mercado competitivo, obviamente, para hablar de un mercado competitivo, hablamos de una función de oferta, de factores, de una función de demanda, de factores, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, miremos la demanda de factores y acá, ¿qué cosa es lo que tenemos? Acá tenemos bastantes cosas, ¿no? Empecemos por este lado de acá, ¿ya? Empecemos por este lado de acá. ¿Alguien recuerda esto? ¿Mm? Vamos a dejar de mirarlo y vámonos a la pizarra, ¿eh? Vamos a la pizarra. Sí, Messi, ¿no es cierto? Ok. Acá está, ¿eh? Acá lo tienen ustedes. Acá lo tienen ustedes un poco más grande, ¿no es cierto? Si quieren vamos a achicarlo un poco para que se pueda. Ok. Ahí tienen la misma gráfica que hemos presentado en el mapa. Ahora la tienen ustedes aquí. Y entonces yo les preguntaba si ustedes recuerdan esto, porque esto de acá se llama, tiene un nombre muy preciso, a ver. Esto es microeconomía 1, ¿no? Este es Profesor, este es variant, ¿no? Sí, por favor, escucho. es para la maximización del beneficio. Excelente, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del capítulo de la maximización del beneficio que ustedes, por supuesto, ahora se van a poner a estudiar de nuevo, ¿no? Es el capítulo de la maximización del beneficio, ¿no? ¿Cuál era la idea en términos de la maximización del beneficio, ¿no? Una primera cuestión a tener en cuenta es que estoy en el corto plazo, ¿sí? Por lo tanto, factores fijos, factores variables, factores fijos capital, factor variable mano de obra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea del corto plazo. Si estoy en el corto plazo, entonces yo voy a tener una función de producción donde voy a producir Q. Acá varian le llama Y, ¿no? Q, que es una función de el factor 1, ¿sí? Le está llamando factor 1, miren ustedes acá abajo, ¿no? ¿Sí? Que sería el factor variable de producción, y un factor 2, que sería un factor constante, ¿no? Sería un factor constante. La idea entonces es que, a ver, esta parte de acá sería un factor constante. Un segundo, por favor. Aló, aló, aló. Miren, ¿qué tal? ¿Alguna novedad? ¿No? Sí, ahorita estoy en clases. Sí, ya, ya, no, pero no hay problema. No, no, ¿sabes algo de Eduardo? Está mejor, ¿no? No, está peor, ya. Ay, Dios. Ya. Ay, Dios.
Ya. Ya. Bueno, está bien, está bien, está bien. Ya. Ya. Claro, claro. No, está bien. Ya. No, no. Isabel es una, pero creo que con personal con Colquicoches el primero. Colquicoches el hombre, ¿no? Sí, pues. Sí. Yo te llamo apenas termine, ¿ya? Gracias, gracias. Chao, chao. Chao. Bien, mil disculpas. Bueno, a ver, X2 entonces es constante y acá está pues mejor escrito, ¿no es cierto? Acá está la función de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Como su compañero me había dicho, pues obviamente el objetivo es la maximización del beneficio, ¿no? Y para maximizar el beneficio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, construir mi función beneficio. Mi función beneficio, ¿cuál es? Obviamente ingresos totales menos costos totales, ¿no? ¿Y esto qué significa? ¿Qué son mis ingresos totales, ¿no? Bueno, ubicarme en un punto en mi función de producción, ubicarme en un punto en mi función de producción y entonces multiplicar la cantidad que tengo ahí de X sub 1, multiplicarla por el precio del bien. Entonces, atención acá, la empresa que va a comprar factores de producción es a su vez la empresa que está vendiendo un bien producido con ese factor de producción en un mercado competitivo. Entonces, atención, estamos hablando del siguiente modelo. El modelo es comprador competitivo, vendedor competitivo. ¿Estamos? Si soy vendedor competitivo, yo vendo al precio del mercado. Si soy comprador competitivo, yo compro el factor al precio del mercado. Por lo tanto, estamos diciendo de que cuando multiplico yo x sub 1 por P es un parámetro, mientras que X sub 1 es una variable, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo ya los ingresos. Ahora, ¿cuánto cuesta? Bueno, lo que cuesta es, vamos a decir, atención acá, lo que cuesta eso es el precio del capital, ¿sí? O sea, del factor fijo, multiplicado por la cantidad de factor fijo que tiene. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a llamarle directamente eso un costo fijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy en el corto plazo y entonces yo he comprado, qué sé yo, 4 unidades de capital al precio de 10, mi costo fijo es 40 y eso no se va a mover porque es un costo fijo. Y tengo que quitarle el costo variable. Como yo estoy comprando mano de obra al precio del mercado, entonces el precio del mercado es W2, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el precio del mercado por la cantidad que compro yo de el factor 2, ¿no? Y entonces todo esto vendría a ser la función de beneficio. ¿Lo tenemos? Hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. Si tienen ustedes la función de beneficio acá, entonces, ¿por qué no me dan ustedes esa misma función de beneficio, pero de la siguiente manera? Atención, ustedes me dicen cómo es x sub 2 en función de x sub 1, dados que el precio del producto que se vende en el mercado, el salario que equilibra el mercado de trabajo y bueno, el beneficio es uno solo, dado el beneficio. ¿Sí? Hagan ustedes ese despeje
¿Y qué cosa es lo que van a encontrar? Ustedes me dicen cuál es la solución a eso, despejar el x sub 2, ¿no? X sub 2 en función de x sub 1, ¿ok? Hagan ustedes ese cálculo, ¿no es cierto? Si yo quiero el valor de x sub 2, sería pues los ingresos menos el costo fijo dividido entre el precio, etcétera, ¿no? ¿Tienen un resultado? Profesor, Sí. una consulta. En el beneficio de arriba no se podría escribir, o sea, el precio por la cantidad total que se vende, que sería el Y menos W1X1 menos W2X2. Claro, pero por eso estoy poniendo acá ingreso total. El ingreso total es el precio al que vendes por la cantidad que vas a producir. ¿Estamos? Perdón, esta cantidad que vas a producir, sí, acá está el error mío, ¿eh? Esto es por la cantidad que vas a producir, ¿ya? Perdón, gracias por la corrección. Este es el precio por la cantidad. Recuerden, acá en el eje, en este eje de acá, lo que tienen ustedes es la producción. Lo que tienen ustedes es la producción. Y estoy utilizando Y como producción. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces sí, tienes toda la razón. Y ya me están dando un resultado, ¿no? El resultado es más o menos sencillo. Bueno, gracias por la corrección de nuevo. Voy a tener lo que se llama una recta de iso-beneficio, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar lo siguiente, ¿no? El intercepto vertical, ¿no? Es el que están viendo acá, fíjense. Es el que están viendo acá. O sea, es el beneficio dividido entre el precio más W2 por X sub 2, ese W2 por X sub 2 es el costo fijo, porque es el precio del factor 2 multiplicado por la cantidad fija del factor 2 dividido entre el precio. Este es el intercepto vertical, pero además del intercepto vertical ustedes tienen la pendiente, ¿no? Ustedes tienen la pendiente. ¿Y cuál sería la pendiente? Ahí me lo están diciendo, sería W1 partido P, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente sería W1 partido el precio, ¿ok? Por eso es que es una recta, ¿no? Es una recta, ¿no? Tenemos el intercepto y tenemos la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá, no? De que yo voy a tener un mapa, se le llama esto, ¿no? Un mapa de rectas de iso-beneficio, ¿no? Yo voy a tener un mapa de rectas de iso-beneficio. Ustedes recuerdan el término de mapa de curva de indiferencia, ¿no? La flecha que yo estoy dibujando me está diciendo de que mi objetivo es alcanzar la curva de indiferencia más alta, ¿no? Pero más alta posible, ¿no? Entonces, en este corto plazo, el problema del productor es lo siguiente, ¿no? A ver, el problema de la empresa que produce es maximizar el beneficio, es decir, alcanzar la recta de iso-beneficio más alta posible, ¿no? La posibilidad está marcada por la función de producción, ¿sí? Está marcada por la función de producción. En otras palabras, esto de acá, esto que están viendo acá, es la función de producción, ¿no? Esta de acá es la función de producción, ¿no? Entonces, dado el capital, ¿no? Ustedes lo que hacen es, dado el capital, ustedes lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Ir aumentando unidades de factor variable, ¿sí? Y entonces la producción crece, 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 pero a velocidad decreciente.
¿Por qué? Ley de los rendimientos decrecientes, tema de corto plazo, ¿no? Entonces, ley de los rendimientos decrecientes. ¿Listo? Muy bien. Si eso es así, entonces uno dice, bueno, ¿yo puedo alcanzar esta recta ISO-beneficio? Sí, yo puedo alcanzar esa recta de ISO-beneficio. Oye, pero esa recta de ISO-beneficio, ¿cuánto producirías tú con esa recta de ISO-beneficio? Ah, bueno, con esa recta de ISO-beneficio, dada mi función de producción, yo podría producir acá, ¿sí? O también podría producir en este lado de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Oye, pero dime, ¿es posible de que tú puedas producir más? Bueno, sí puedo, perdón, sí, puedo producir más que sea posible, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo podría ubicarme acá, ¿sí? Pero también podría ubicarme acá, ¿no es cierto? Y alcanzo la recta de ISO-beneficio esta más alta, ¿no? Ahora, tú podrías alcanzar esta recta de ISO-beneficio. No, no puedo alcanzar esta recta de ISO-beneficio porque está por encima de mi función de producción. Si yo estuviera en el largo plazo, entonces invierto más capital y mi función de producción va a crecer hacia arriba y podría alcanzar otra recta de ISO-beneficio. Oye, no puedes. Entonces, ¿cuál es la más grande que puedes encontrar? Es esta de acá. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre es que son tangentes, ¿no es cierto? Entonces, esta es nuestra suerte de regla de oro, ¿no? ¿Sí? La pendiente de la función de producción es la pendiente de la recta de ISO-beneficio. ¿Sí? Es la pendiente de la recta de ISO-beneficio. ¿Y eso qué significa? Como la pendiente de ISO-beneficio, hemos visto de que era W1 sobre P, ¿verdad? Eso tendríamos que igualarlo con el salario, ¿no es cierto? ¿Estamos? O sea, la idea ahora es, la pendiente de la recta de ISO-beneficio no es nada más que el salario del mercado dividido entre el precio y como es la tangente de la función de producción, el resultado final es este, ¿no? El producto marginal del trabajo, el producto marginal del factor 1, en este caso que es el factor variable, va a ser igual al salario del trabajo dividido entre el precio. ¿Listo? Ahora, yo puedo cambiar esa relación por esta otra relación. Atención acá, atención acá. Yo puedo decir precio por el producto marginal del factor 1 es igual al salario del factor. Presten atención a esto. Presten atención a esto. ¿Sí? Digo, el precio del producto que voy a vender multiplicado por el producto marginal del factor variable debe ser igual al salario de ese factor. ¿Listo? Debe ser igual al salario de ese factor. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Vamos a ver. El principio, los principios iniciales del curso de Introducción a la Microeconomía dice que los tomadores de decisiones, los agentes económicos, toman decisiones en el margen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, la idea es, oye, tengo 20 trabajadores contratados, ¿no? Quiero contratar al número 21. ¿Lo contrato o no lo contrato? Bueno, mira, si añades un trabajador de 20 a 21, un trabajador más, ¿en cuánto crece tu producción? Bueno, si contrato un trabajador más, ese trabajador añade 10 unidades al producto. Ese es el producto marginal del trabajador número 21. Entonces, ha crecido la producción en 10 unidades.
Oye, ¿y cuánto cuesta ese trabajador? Bueno, ese trabajador cuesta 50 soles al día, ¿no? Entonces ese trabajador te ha sacado 50 soles del bolsillo. ¿Y cuánto te ha metido al bolsillo? No, al bolsillo no le ha metido nada. Pero ¿cómo que no te ha metido nada? No dice que ha crecido en 10 unidades tu producción. ¿Cuánto vale esas 10 unidades de producción? Ah, esas 10 unidades de producción yo las vendo al precio del mercado competitivo. Y el precio del mercado competitivo está en 9 soles, ¿no? Ah, ok, entonces esas 10 unidades que ha añadido el último trabajador valen 90, porque 10 por 9, que su precio son 90 soles. Eso quiere decir que a tu bolsillo entró 90 soles y salió 50 soles, ¿no? ¿Estamos? Entonces te conviene. Oye, ¿contrato el número 22? Sí, y el número 23 probablemente. Es decir, pero atención, cuando yo contrato el número 22, la producción ya no crece en 10, crece en 9, por los rendimientos decrecientes, y luego en 8. Yo voy a dejar de contratar trabajadores en el punto en el cual, atención acá, vamos a ponerlo así, en el punto en el cual el valor del producto marginal del trabajo sea igual al salario. Y esa es la teoría que siempre nos han vendido, ¿no es cierto?, en microeconomía. Uno, ¿no? ¿Cómo se pagan los factores de producción? Bueno, por su producto marginal. Por su producto marginal. ¿Estamos? En consecuencia de lo que se trata acá es lo siguiente. Hablamos de una empresa que es doblemente competitiva, porque actúa en un mercado competitivo vendiendo y actúa en un mercado competitivo comprando, ¿sí? Por lo tanto, para esta empresa, el precio de su producto es un parámetro. Y para esta empresa también, el precio del factor de producción variable es un parámetro. Entonces, ¿cómo hace esta empresa para tomar sus decisiones de producción? Entonces, ahora vamos al mercado, pues, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ir al mercado. Lo tengo por acá. Acá está el mercado, fíjense, ¿no? Este es el mercado, atención. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Eso de allí es la demanda de trabajo de la empresa. Esto es la demanda de trabajo de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué es la demanda de trabajo de la empresa? Bueno, primero, como toda función de demanda, tiene pendiente negativa. ¿Sí? Es decir, si el trabajador cuesta más, yo contrato menos. Si el trabajador cuesta menos, yo contrato más. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, es la demanda de trabajo. Oye, pero de veras, ¿por qué tiene pendiente negativa? ¿Por qué tiene pendiente negativa? Bueno, acá hay un término, ¿no? Ustedes pueden ver acá IPM, ¿no? Entonces, ese IPM, ¿no?, que utiliza el profesor Varian, es el ingreso del producto marginal. Nosotros decimos el valor del producto marginal. Es lo mismo, por supuesto. O sea, ¿cuánto vale las unidades adicionales que ha traído ese último trabajador, ¿no? O sea, ¿cuánto te genera de ingreso el producto marginal, ¿no? Entonces, ¿y eso a qué es igual? Es igual al precio en el mercado competitivo, ¿sí?, multiplicado por el producto marginal. Como aquí estoy en el corto plazo, función de producción corto plazo, entonces se aplica la ley de los rendimientos decrecientes y eso es lo que le da sentido a la pendiente negativa de la demanda de trabajo. Ya está, esta es la demanda de trabajo. ¿Y cuál es la oferta de trabajo? La oferta de trabajo es esta. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué esa es la oferta de trabajo? ¿Por qué esa es la oferta de trabajo? ¿Alguna intervención? No exactamente, ¿ah? A ver. ¿Están dispuestos a comprar trabajadores de ese precio? Sí, por supuesto que están dispuestos, pero bajo determinadas restricciones, ¿no?
bajo determinadas restricciones. A ver, voy a intentar dibujarlo acá, ¿ya? Voy a intentar dibujarlo acá. Atención. Exacto, exacto. Miren acá, ¿ya? Yo voy a escribir acá, aunque es chiquito esto, pero voy a escribir acá. Acá voy a colocar el mercado de trabajo, ¿ya? Es el mercado de trabajo. ¿Qué es el mercado de trabajo? Donde todas las empresas van a demandar y donde todos los trabajos van a ofertar, ¿no es cierto? Entonces, la curva de demanda del mercado, digamos, es esta de acá, ¿sí? Y la curva de, vamos a poner un poco más gruesa, y la curva de oferta del mercado de trabajo es esta de acá. Esto vamos a bajar un poquito. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en el mercado de, cuál es el equilibrio en el mercado de trabajo? Entonces yo puedo hallar el equilibrio del mercado de trabajo. El equilibrio del mercado de trabajo está acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el precio del factor trabajo? O sea, ¿cuál es el salario? El salario es este, ¿sí? Y este salario es este de acá, pues. Es este de acá. ¿Se entiende? Ese es el salario. En otras palabras, recuerden, mano izquierda, siempre mano izquierda, en este caso. ¿No? La empresa es tomadora de salarios. ¿Sí? La empresa es tomadora de salarios. Entonces, la empresa lo que hace es, oye, ¿qué es lo que está pasando acá en el mercado? Bueno, en el mercado lo que está pasando es que el salario es este. Ah, ok, entonces yo tomo ese salario, ¿sí? Y ese salario es la oferta de trabajo. Es la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Entonces, un poquito de estática comparativa, nada más. Entonces, lo que va a significar eso es lo siguiente. Si yo estuviera acá, ¿no es cierto? Si yo estuviera contratando esta cantidad de trabajadores, bueno, la pregunta que yo me hago es, oye, ¿y esos trabajadores cuánto dinero me sacan del bolsillo? Bueno, del bolsillo me sacan del bolsillo me sacan esta cantidad de dinero, ¿sí? Que es el salario, ¿correcto? Oye, ¿y cuánto ponen a mi bolsillo? Bueno, a tu bolsillo le van a poner el valor del producto marginal, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que me da, ¿no? Entonces, por un lado me saca dinero, por otro lado mete dinero, ¿no? Por lo que estoy vendiendo. Entonces estoy ganando. ¿Cuál es la idea ahí? Bueno, la idea es si yo estoy ganando, me muevo a la derecha, pues. Me muevo a la derecha. Oye, ¿por qué no contrato más trabajadores? Por ejemplo, acá. Porque si yo contrato trabajadores acá, fíjense, lo que me sacan del bolsillo esos trabajadores es esta cantidad de dinero. ¿Sí? Pero lo que meten a mi bolsillo es esta cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es reducir el número de trabajadores. Por lo tanto, lo que yo hago es lo siguiente, ¿no? Perdón. Lo que yo hago es estar en equilibrio como empresa acá. Entonces, este es mi punto de equilibrio, ¿no? Ese es mi punto de equilibrio como empresa. ¿Ok? Entonces, miren lo que estamos resolviendo. Lo que estamos resolviendo es una empresa que es, ¿no? Una empresa que es un vendedor competitivo y un comprador competitivo. ¿Sí? Vale decir, vende en el mercado no al precio que él quiere, sino al precio que define el mercado, porque él está en un mercado competitivo, competencia competitiva. Y él compra los factores de producción no al precio que él quiere del factor de producción, sino al precio que rige en el mercado, porque él compra en un mercado competitivo. ¿Estamos? Entonces,
¿Dónde entra el precio del mercado de bienes? En la demanda, ¿no? ¿Dónde entra el precio en el mercado de factores? En la oferta. Entonces, mano derecha, la empresa competitiva tiene una función de demanda perfectamente elástica, ¿sí? Al precio, ¿correcto? Mano izquierda, la función de oferta del factor variable es perfectamente elástica al tipo de salario del mercado. ¿Ok? Entonces, acá tienen ya el primer encuentro de lo que es el mercado competitivo, ¿no? ¿Qué es el mercado competitivo? Hagamos otra estática comparativa acá. Hagamos otra estática comparativa acá. Acá. Esta de acá, ¿no? Cuando ustedes leen los libros sobre este caso, ¿no? Lo que están diciendo es, ¿qué es lo que pasa si el tipo de salarios cae? ¿Qué es lo que pasa si el tipo de salarios cae? Entonces, porque estamos hablando de un mercado competitivo, el trabajo, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que se va a contratar más trabajadores, ¿no? Pero la pregunta es, oye, ¿y qué diablos pasó acá, Fede? ¿Qué diablos pasó acá? ¿Qué diablos pasó acá? Acá, ¿qué diablos pasó? Que hace de que los salarios bajen, ¿no? ¿Qué diablos pasó acá? O sea, lo que está ocurriendo acá es que el salario ahora está por acá. ¿Y por qué puede estar por acá el salario, ¿no? Una explicación sería porque la oferta de mano de obra, ¿sí? Se desplazó por acá, ¿sí? Algo así, exacto, ¿no? Entonces, es un aumento en la oferta de trabajo. Entonces, cuando ustedes tienen, que es una de las razones, podrían ser otras razones, ¿no? Ustedes tienen un ejemplo como este, generalmente los textos universitarios ponen un ejemplo que es el apagón de San Francisco. Es el apagón de San Francisco, ¿no? Entonces, ustedes miran la literatura, ustedes googlean un poco, entonces van a encontrar el tema del apagón de San Francisco. ¿Y cómo diablos funcionó eso? Bueno, hoy día podríamos decir, ¿no? Que es la pandemia del maldito COVID. ¿Sí? Podría ser. O sea, ¿qué provocó el apagón de San Francisco? Bueno, la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, sufrió un apagón durante semanas, creo que 2, 3 meses, produjo un apagón, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, que todo estaba oscuro, pues, ¿no? Y la gente no sabía qué hacer, ¿no? Finalmente descubrió qué podía hacer, ¿no? 9 meses después, lo que hicieron por encima de la frecuencia con la que lo hacían antes, dio resultados. Y 18 años después, eso presionó la mano de obra, la desplazó, ¿sí? Y tumbó los salarios. No estoy bromeando, tumbó los salarios, ¿no? Entonces, con el apagón de San Francisco, simplemente la gente empezó a tener más relaciones sexuales de las normales, no se cuidaron frente a eso, la tasa de embarazos aumentó, la población aumentó y esa población presionó el tipo de salarios 15, 16, 17, 18 años después, ¿no? Puede ocurrir ahora, es muy probable, ¿no? Por el COVID, o sea, la cuarentena, ¿no? La cuarentena, ¿estamos? Entonces, esa es una estática de largo plazo, ¿no? Ahí estamos hablando de largo plazo, presiones de largo plazo, ¿no? Ahora, ¿qué podría frenar la caída de la tasa de salarios hoy día? Bueno, probablemente ustedes, ¿no? Probablemente ustedes, o sea, en el estándar de hoy, el tamaño de familia para jóvenes como ustedes probablemente esté entre 0, 1, y a veces puede ser, no sé, las chicas pueden decir 2 hijos, ya es un montón de hijos, ¿no? Bueno, el estándar de mi familia es, bueno, de la mía personal es 2, pero el estándar de mi familia, o sea, de mis padres,
9, 9, ¿no? O sea, yo he tenido 9 hermanos, ahora somos 6, ¿no? Pero 9 hermanos, ya mi madre tuvo 9 hermanos y encima se dio el lujo sobre todo teniendo en cuenta que siempre fuimos ellas fueron una familia muy humilde, de criar a 2 más, ¿no? 2 más del vecino, el vecino les prestó 2 más para que los críe, entonces mi madre durante buen tiempo crió 11. Bueno, si ustedes siguen retrocediendo a los abuelos, los bisabuelos, van a encontrar pues de que el tamaño de la familia era eso, ¿no? El tamaño de la familia es 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Se reduce a 3, a 4, a 5. Hoy estamos hablando de mi generación es de 2, 3, y tal vez la generación de ustedes sea de 0, 1, no lo sé, pero puede ocurrir. Entonces, si ocurre eso, si los chicos hoy día no están interesados en este tema, bueno, simplemente se va a producir una no reducción del salario, sino una elevación del salario por falta de mano de obra, ¿no? ¿Saben ustedes de que países como Suecia, por ejemplo, tienen avisos públicos, ¿no? En las calles de la ciudad, ¿no? Paneles enormes donde le dicen a los chicos, tengan sexo, no se cuiden, nosotros nos ocupamos. Son avisos públicos desarrollados por el Estado, por el gobierno, alentando a los jóvenes a que tengan hijos, porque los hijos traen lo que se llama un bono, ¿no? Los hijos traen el bono demográfico. Nosotros todavía tenemos bono demográfico, entiendo de que el bono demográfico nuestro termina el año 2025. El 2025 termina nuestro bono demográfico. Eso quiere decir de que si ustedes no hacen algo, vamos a estar sin bono a partir de dentro de 5 años, o sea, dentro de 4 años, ya el bono demográfico desaparece, ¿no? Estamos hablando de impacto de largo plazo sobre la demografía, ¿no? Sobre la demografía. Bueno, hay varios estudiosos en el país, economistas demógrafos, que trabajan este tema, ¿no? El padre Juan Julio Witch fue uno de ellos, que es el que ya murió él, pero él fue el que se quedó hasta el final en el secuestro que hubo en la embajada del Japón por el MRTA hace 2 décadas, ¿no? Bueno, él tenía un estudio donde encontraba de que en las zonas de sierra, en las zonas más pobres del país, el tamaño de la familia era más grande, ¿no? ¿Por qué? Por el bono demográfico propio, ¿no? Es decir, en el campo, en las zonas más pobres, el tamaño de la familia contribuye a 2 cosas, ¿no? Que los padres crían a los hijos y después los hijos cuidan a los padres cuando estos están viejos y no pueden trabajar, ¿no? El sistema de la seguridad social cortó eso, ¿no? Y redujo el tamaño de la familia, pero también pone en crisis la economía del Estado, ¿no? Los recursos del Estado. Bueno, estática comparativa. ¿Ok? Vamos no sé si hay alguna pregunta. Estamos hablando del equilibrio del mercado de factor competitivo en condiciones de corto plazo y que salta a largo plazo mediante estática comparativa, en este caso del salario. Obviamente estoy viendo una caída del salario, pero podría también pensar en una subida del salario, ¿no es cierto? Y el impacto es obviamente a una menor contratación de mano de obra, ¿no? Obviamente también podría considerar una estática comparativa de una expansión de demanda de la mano de obra, ¿no es cierto? Y en ese caso también, al aumentar la demanda, pues obviamente aumentarían los salarios, ¿no? O podría haber esa combinación de la matriz de 3x3 que de repente ustedes vieron en introducción a la microeconomía, ¿no? Es decir, se expande la demanda y se expande la oferta, donde el resultado concreto es que la cantidad de trabajo va a ser mayor, pero el salario no se sabe, ¿no? Porque la expansión de la oferta tira abajo el salario y la expansión de la demanda tira arriba el salario. Bueno, esos ya son
ejercicios de estática comparativa. Vamos a regresar al mapa para terminar la reunión del día de hoy, ¿no? Entonces ya vimos esto de acá, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar ahora el equilibrio de la empresa, que es el que ya lo trabajé, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes el resultado que acabamos de ver, ¿no? Ahora, quisiera que miren el siguiente gráfico y ustedes me digan qué significa, ¿ya? Entonces, por favor, primero miren el que acabamos de trabajar. O sea, estamos hablando del equilibrio de la empresa en el mercado competitivo. La oferta es perfectamente elástica. Esa oferta no es del mercado, es la oferta de la empresa. O sea, la empresa toma el salario del mercado y es su curva de oferta de la empresa. De la empresa. La curva de oferta del mercado tiene pendiente positiva. La curva de oferta de la empresa, la curva de oferta del factor para la empresa, tiene pendiente cero. Y la curva de demanda de la empresa tiene pendiente negativa y es solo de la empresa. La suma de las curvas de demanda de todas las empresas da la demanda del mercado. Y lo mismo en el caso de la curva de oferta. ¿Ok? Muy bien, entonces ustedes igualan la demanda en una oferta y solamente determinan la cantidad de mano de obra. En mercados competitivos, lo único que hacen las empresas es determinar la cantidad de factor variable que le va a permitir alcanzar el beneficio más alto, la red de ISO beneficio más alto, que también es equivalente a la minimización de los costos. Esto ya lo vimos. Ahora miren esta y ustedes me dicen cuál es la diferencia. Mira esto, me he equivocado. Es acá abajo, ¿eh? Por favor, es acá abajo. Este de acá es. Ya está. Miren esta ahora. Y ustedes me dicen qué pasa ahí, ¿no? Ustedes me dicen qué pasa ahí, cuál es la diferencia. ¿Alguna intervención? Échenle una mirada, traten de reflexionar. Claro, claro, de acuerdo, ¿no? Uno está considerando el precio y el otro está considerando el ingreso marginal. De acuerdo, pero estamos leyendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Cuando la empresa, perdón, a ver, creí que estaba al otro lado. Cuando la empresa vende en un mercado competitivo, entonces la demanda de la empresa es el precio multiplicado por el producto marginal, ¿sí? Del factor. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí. Eso es lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? El ingreso del producto marginal del trabajo es igual al precio en el mercado de cada unidad que incrementa la producción, que es el producto marginal, el último trabajador, ¿no? Entonces, eso es esta función de demanda, ¿sí? Por lo tanto, si la empresa quiere determinar la cantidad de mano de obra que va a contratar, simplemente la empresa toma la curva de oferta del mercado. ¿De dónde? Simplemente toma el valor W suprasterisco, que es el salario de equilibrio del mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo que acabamos de ver es lo siguiente. Lo que acabamos de ver es lo siguiente. La empresa iguala la oferta con la demanda, ¿sí? Y entonces decide contratar esta cantidad de trabajadores. Esta cantidad de trabajadores, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa
o mejor, para resumir, ¿no? Por favor. Es una empresa competitiva en el mercado de bienes y en el mercado de factores, ¿ok? Es competitiva en el mercado de bienes y en el mercado de factores, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Igual a la oferta con la demanda y se acabó. Perdón un segundo, por favor. Aló, aló. ¿Cómo está, bro? ¿Cómo está? ¿Qué gusto escucharlo? Dígame. Ya, ok. Ah, muy amable. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Ya, listo. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Ya. Ya. Yo hago una corrección y se lo envío ya a la... Ah, ok, ok. Listo, listo. De acuerdo, de acuerdo. Muy amable, ¿eh? Listo. Sí, pues, porque estamos preocupados por eso. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Lo envío entonces. Ya. Ya. Listo. Ya. La sustentación. Gracias. Gracias, profesor. ¿Eh? Ok. Ya. Sí. Así es. Así es. Así es. Y no lo sé, porque como ahora he estado toda la mañana en clases, no sé si habrá esto. No, no se preocupe. Muchas gracias. ¿Eh? Ahora yo voy a averiguar lo del doctor Arnau. Ya. Ya. Listo. Ya. Perfecto. Gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias de nuevo. Gracias de nuevo. Hasta luego. ¿Eh? Gracias por su llamada. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Ah, disculpen de nuevo. Entonces, bueno, esa es la solución. Ahora, ¿qué pasa si esta empresa, tiene esta característica, ¿no? Es una empresa que es la única que vende en el mercado de bienes y es competitiva en el mercado de factores. ¿Sí? Entonces, es un monopolio. Es un monopolio. Entonces, si es un monopolio, ¿cómo se determina la función de demanda de atención, vendedor monopolista, comprador competitivo? ¿Sí? Esa es la fórmula, ¿eh? Por eso, desde el comienzo le dije, acá el tema es mano derecha, mano izquierda. Entonces, este es un vendedor monopolista, monopolista, comprador competitivo, ¿ya? Es este caso. Entonces, en este caso, la demanda está acá. Fíjense, la demanda está acá. ¿Qué significa la demanda? La demanda, como ya algunos han señalado en el chat, es no el precio, sino el ingreso marginal multiplicado por el producto marginal. Eso es el valor del producto marginal, que es el ingreso del producto marginal del trabajo para el monopolista, es así. Y observan ustedes de que es una curva por debajo de la curva anterior. Entonces, hagamos lo que hay que hacer. Hagamos lo que hay que hacer. ¿Cuál es el equilibrio entonces en el mercado ahora? Asumiendo de que el vendedor es un monopolista. Entonces, acá. El vendedor monopolista iguala el salario de equilibrio del mercado competitivo lo iguala con su curva de demanda de trabajo. Y observen de que la demanda de trabajo del monopolista es menor, ¿no?
es menor, entonces va así y determina acá la cantidad que va a contratar. ¿Se ve? Entonces contrata menos, pues contrata menos. Ahora, fíjense, mano derecha. El monopolista produce menos y vende más caro. ¿Sí? El monopolista produce menos que el productor competitivo, produce menos y lo vende más caro. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Ahora, si el monopolista produce menos, obviamente contrata menos mano de obra porque va a producir menos. ¿Están? Entonces, lo que estamos encontrando son dos modelos, fíjense, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Este es un modelo, ¿sí? Que es un vendedor monopolista, comprador competitivo, ¿no? Ahí puesto competitivo, es competitivo. Ahora, puedo tener también un vendedor competitivo, comprador, que es el que hemos visto, comprador competitivo. Entonces, he visto dos modelos hoy día, ¿eh? He visto dos modelos hoy día. Entonces, el primer modelo que hemos visto es este. Alguien que vende y un montón vende, alguien que compra y un montón compra. Este es mi primer caso, ¿no? Y ahora tengo un segundo caso, ¿no? Uno solo que vende y hay un montón que compran, ¿no? ¿Sí? ¿Está? Segundo caso, ¿no? Y estamos encontrando de que el vendedor monopolista, que es comprador competitivo, contrata menos factores de producción, ¿no es cierto? Y que el vendedor monopolista produce menos y por lo tanto vende a un precio más alto que el mercado competitivo, que el mercado de bienes competitivo, ¿no? Entonces, nos faltan todavía más. Vamos a construir una matriz también, no de 3x3, de 2x2, para ver otros casos, ¿no? Por ejemplo, se me antoja el siguiente, solamente para dejarlo como planteado para la siguiente reunión. Mire, un vendedor monopolista, ¿ya? Y un comprador monopsonista. ¿Ah? ¿Qué les parece este punto? Fíjense. En este caso, lo que estoy hablando entonces es de un caso más, un caso que podríamos llamarlo caso 3, ¿ya? Podría ser un caso 3, entonces acá tienen el caso 3, ¿no? Caso 1, vendedor competitivo, comprador competitivo. Caso 2, vendedor monopolista, comprador competitivo. Caso 3, vendedor monopolista, comprador monopsonista, ¿no? Y hay un caso 4 también, ¿eh? Hay un caso 4 también. En este caso 4 vamos a encontrar una situación que podría generar una incógnita, algo para discutir, ¿no? El caso 1, perdón, el caso 1 tiene solución. El caso 2 tiene solución. El caso 3 tiene solución. Pero el caso 4 no tiene solución. En otras palabras, ¿no? Es indeterminado, ¿no? Es indeterminada la solución. ¿Y cómo se llama ese caso 4, ¿no? Ese caso 4 tiene un nombre que se llama monopolio bilateral, ¿no? Si quieren juntos, creo que se escribe bilateral, ¿no? Es decir, es un monopolista por ambos lados. Es un monopolista por ambos lados, ¿no? Este es un tema bien interesante que es el monopolio bilateral. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Yo voy a dejar de grabar